Mirando al que vive, mirando al que vive. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se les ha olvidado o no? Estamos en una serie que hemos titulado en el Espíritu de Dios, Mirando al que vive, mirando al que vive. Y hemos estado mirando el texto de Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Hace ya más de 30 años, o casi 30 años, que yo soy cristiano. He visto a muchos pasar por nuestros templos llenos. He visto cómo algunos discuten por puestos específicos y ahora están, el que discuta por un puesto específico, yo me voy a quitar el nasobuco porque este es mío nada más. ¿Ustedes creen que sea lógico? Si hablo yo nada más, no hay problema. Sí, estoy lejos y hablo por nada más. Yo no voy a hablar por más ninguno. Entonces, me entiendo mejor. Yo he visto cómo algunos discuten por un puesto. Y como estaba diciendo, ahora todo el mundo va a estar usando el puesto que le toque cuando llegue. Y no puede pegarse a nadie. Tiene que estar ahí a la distancia requerida. He visto también cómo algunos se duermen en los bancos duros. He estado en otras latitudes donde los bancos no son duros, porque si el banco es duro, la gente no va a ir al templo. El banco tiene que ser en otros lugares del mundo suave, para que las personas se sienten. En Cuba los bancos todos son duros. Todos son duros. Y yo he visto algunos descocotados dormidos. He visto también otros, tristemente, cortándose las uñas. Cortándose las uñas en el templo, mientras el que está dando la clase está hablando y molesta al que está al lado y al que está al otro lado. He visto también el rostro de un anciano cuando te mira con ojos de amor y te desnuda prácticamente en el sentido espiritual. He visto también la oportunidad de personas muy amables dentro del templo y de la iglesia, compartiendo todo lo que tienen y alertando a otros a tomar iniciativas espirituales. Tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un mundo lleno de problemas, pero Dios está presente. En un mundo lleno de maldad, pero Dios está alrededor de mí. Vivimos en un mundo lleno de pecado, pero yo debo ser de los que sale de este mundo sin pecado. ¿Y cómo puede ser? Hay una única fórmula para salir de este mundo descontaminado, para salir de este mundo sin pecado, y esa fórmula es Jesucristo. Recordemos que el amor de Dios es tan grande que no permite que ninguno de nosotros sea tenido en poco, pero a la vez Dios es tan justo que no permite que el inocente sea tomado como culpable. Los tribunales humanos sí. Usted lo sabe, ¿no? Hay tribunales humanos, la lengua se enreda. Tribunales humanos que mandan en ocasiones equivocadamente a la cárcel a personas inocentes. Eso se ha visto en todo el mundo. Sabe que en Número capítulo 14 versículo 18 Dios dice que no tomará por inocente al culpable. No tomará por inocente al culpable. Y yo creo que eso nos tiene que alertar. Los ojos de Dios están abiertos, ¿no? Están abiertos mirando el mundo. Los ojos de Dios están abiertos, pero si algo importante es saber que los ojos de Dios están abiertos, es para que yo también pueda abrir mis ojos y que mis ojos puedan estar totalmente abiertos para mirar a Jesús y no mirar a nadie más. Si algo me duele en mi peregrinar espiritual, es la cantidad de hermanos que se ha puesto brava conmigo, o con un líder de la iglesia, o con un hermano maestro, o con cualquier hermano de la iglesia, y suelen decir: me voy de la iglesia porque Magdiel es el pastor.
Nadie sabe quién soy yo. Yo soy el pastor de tuyo local humano, pero de la iglesia el pastor no soy yo. El pastor de la iglesia se llama Jesucristo. Y eso tenemos que entenderlo. El pastor de la iglesia se llama Jesucristo. Otros hermanos dicen, no, me voy de la iglesia porque la alabanza no me gusta. Me voy de la iglesia porque la auxiliar de limpieza me hace daño. Todas estas justificaciones, porque creo que son justificaciones, delata la carencia de poner los ojos en Jesús y cambiar la mirada hacia unos y otros buscando un kick para decir, levanto el pie y me voy. ¿Cuántas cosas en mi peregrinaje de casi 30 años de cristiano he podido constatar para decir me voy de la iglesia? Pero no ha sido una opción para mí, porque desde que soy pequeñito, más pequeño que Marcos Daniel ahora, desde que soy pequeñito, aprendí a abrir los ojos, no a los hombres, aprendí a abrir mis ojos a Jesús como Señor y Rey, y no he cambiado mi mirada de Jesús porque Él es el Señor. No cambiemos la mirada de Jesús. Abramos bien nuestros ojos para mirarle. Y usted me podrá preguntar, ¿cómo yo puedo ver a Jesús? Porque hay alguno que pudiera decir, no, ando buscándolo hace mucho tiempo y no lo veo. El Jesús humano ya no está aquí. El Jesús humano ya no está aquí. Pero el Jesús divino permanece con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él envió al Espíritu Santo. Él envió al Espíritu Santo para que esté en tu corazón y esté en mi corazón, para que edifique nuestra vida. Él envió al Consolador, Él envió a nuestro ayudador, al que convence nuestra vida de pecado, de justicia y de juicio, para que nos acompañe. El que unos hayan pasado y se hayan ido, el que otros se hayan puesto bravos y se hayan ido de la iglesia, no nos puede marcar nuestro corazón pensando que un día nosotros también nos vamos a ir. ¿Manuel ha pensado alguna vez eso? No, yo lo sé, aleluya. Yo lo sé. Yo sé que las Abilias no han pensado en eso, ¿verdad, mis hermanas? Yo sé que Silvia y Abilia no han pensado en eso. Lucrecia tampoco ha pensado en eso. Y los jóvenes, estoy seguro también que no han pensado en eso como opción, porque nuestros ojos han estado mirando al que vive, porque nuestros ojos no se han complicado en el aquí y el ahora, en la tierra, en lo perecedero, en lo que un día está y al otro no. Y yo les he contado a mi abuelo. Mi abuelo dijo, yo no me bautizo con ese pastor, y no lo voy a decir porque alguno a lo mejor conoció al pastor. Yo no me voy a bautizar porque está ese pastor ahí. Mi abuelo se murió de un infarto masivo y a los 3 meses el pastor se fue de la iglesia. Y a los 3 meses, ¿quién se fastidió en buen cubano? Por terco. Que no nos tome a nosotros, que no nos quepa esa mala decisión a ninguno de nosotros. Bueno, entonces, puestos los ojos en Jesús, vamos a ver cómo cuando la vida de los discípulos estaba cambiando, la vida de los discípulos estaba cambiando porque Jesús ya se estaba manifestando con poder de milagros. Jesús ya había convertido el agua en vino. Jesús ya había dado lugar a lo que nos enseña el Evangelio de Mateo, de la multiplicación, de que con 5 panes y dos pececitos ahí bien sabrositos que había hecho una mamá para su hijito, multiplicó todo aquello y se convirtió en una tremenda fiesta, un tremendo banquete. Ya Jesús había convertido el agua en vino, ya Jesús había hecho muchos milagros, pero Él tenía que trabajar con los discípulos. Los discípulos todavía permanecían brutos, y el sentido de brutalidad que quiero decirles es cuando una pieza
la toma un tornero y toma el pedazo de hierro y lo ve que está en bruto, no puede trabajarlo aún. El tornero tiene que ubicarlo en el torno y tiene que encentrarlo para empezar a trabajar. Le mete la cuchilla gorda de pronto. Si le mete la cuchilla gorda de pronto así, el torno aquel va a volverse todo un artefacto roto y probablemente lo alcance. Tiene que ir empezando a trabajar con pequeñas cuchillas para ir alisando la pieza, para ir redondeando la pieza. Jesús hizo exactamente igual con los discípulos. Él no los puso en la prensa para que como el queso, ¿cuántos han visto hacer un queso? Para que como el queso le saque la leche de pronto y sea el queso rápido. No. No. Él trabajó cautelosamente con los discípulos. Y nosotros hemos visto en solo un pasaje de 10 versículos, hemos visto en un pasaje corto, hemos visto tantas buenas ideas que nos dio Jesucristo para poder ir paso a paso con Él, mirándolo solamente a Él y diciendo, no me voy a conformar, no voy a hacerlo a nadie más. Si alguno en este lugar está pensando en algún líder o está pensando en alguna incomodidad, si cambia de lugar se va a encontrar un líder y una incomodidad que le va a incomodar y nunca va a llegar a encontrar el lugar verdadero. Homero Carbonell fue un pastor por muchos años en la Iglesia Bautista de Santa Clara, la primera, como es esta acá, allá en Santa Clara. Y un hermano le dijo, pastor, me voy para una iglesia que sea perfecta, ando buscando la iglesia perfecta. Y el pastor ahí, aquel que era muy pausado, es muy pausado, le dijo, hermano, cuando le encuentres, avísame. Y después que él le dijo, lo miró así, miró al pastor y le dijo, el pastor le siguió diciendo, porque él con mucha paciencia, él decía y dice cosas poderosas. Y le dijo, y cuando llegues, echaste a perder la iglesia perfecta. La echaste a perder, porque tú eres el primer imperfecto. Tenemos que enfocar no gustos ni personas. Tenemos que enfocar una persona. ¿Quién es esa persona? El que vive, hermano. Esa persona es el que vive. Esa persona es Jesús. El centro de todo es Jesús. ¿Qué quería lograr Jesús con esta vivencia de caminar sobre las aguas? Con esta evidencia tan hermosa y vivencia con sus discípulos. En primer lugar, ya lo vimos, que les cediera un tiempo a solas. Recuerda, él les manda a los discípulos, vayan ustedes al otro lado, que yo voy a estar allí, yo les voy a estar orando. Él no se lo dijo, voy a estar orando. Él le dice, vayan delante, que yo voy a despedir la multitud. Pero él tenía un objetivo muy importante. ¿Y cuál era el objetivo? Hablar con Dios. Habla con Dios, hermano. Comunícate con Dios, tira para arriba. No tires tanto para los lados, porque los lados no resuelven conflictos. Los conflictos se resuelven hacia arriba. ¿Tienes un problema? Cuéntaselo a Dios. ¿Tienes una desavenencia con alguien? Háblasela a Dios. ¿Tienes una situación que no puedes resolver? Díselo a Dios, porque Él tiene solución para ti, tiene también solución para mí. ¿Qué otras cosas pudieron vivir ellos? Ellos pudieron comprobar, y era algo especial de Jesús. Versículo 25, ellos pudieron comprobar la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, porque lo que no puede hacer un ser humano, Él lo hizo con total facilidad. ¿Qué hizo Jesús? Caminó sobre aquel lago con total soltura. Él no tenía ninguna preocupación porque Él es el Señor de la naturaleza. También el Jesús eterno quiso que ellos no tuvieran temor frente a las situaciones adversas. Porque cuando ellos le ven, ellos empiezan por miedo, lo dice la palabra, por miedo empiezan a gritar,
¿Y cuáles fueron los gritos de ellos? Fantasma, fantasma. Fantasma, fantasma. Ellos estaban llenos de miedo. De igual manera como a veces nos comportamos nosotros cuando vienen situaciones inesperadas. Cuando venga esa situación tenemos que entender que hay un Jesús que va de nuestro lado y que puede ayudarnos porque Él tiene todo el poder. Y en este momento queremos hacernos la misma pregunta. ¿Qué más quería Jesús lograr con esta vivencia entre sus discípulos? Y vamos a buscar ahí versículos 28 al 32. Pero vamos a ver hasta el 30 en este mismo momento. Mateo capítulo 14, del 28 en adelante. Dice la palabra, cuando Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él estaba claro de que era Jesús. Él estaba claro que era Jesús. Ya ellos habían comprobado la voz del pastor. ¿Conocen las ovejas del pastor, la voz del pastor? Ellos ya habían comprobado que era Jesús. Pero Pedro aún sigue con su espíritu obstinado. En ocasiones Pedro se manifiesta con un espíritu obstinado. Cuidado con los obstinados que tenemos por ahí. Cuidado con los obstinados. Ya usted sabe, ¿no? No tengo que decirlo por si hay alguien grabando por ahí. Cuidado los obstinados, los sanguíneos, los coléricos que andan por ahí, que quieren resolver aquí y ahora, cuando Jesús quiere todavía un proceso. Eso me cuesta a mí mucho trabajo, pero también tenemos que trabajarlo todos. Tenemos que trabajarlo todos. Pedro dice, Señor, si eres tú, ya él sabía que era Jesús, di que yo pueda caminar sobre las aguas. ¿Cómo dice el versículo? Señor, si eres tú, versículo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién tenía que mandar Jesús? ¿A las aguas? ¿El poder estaba en las aguas? ¿Dónde estaba el poder? ¿Dónde radicaba el poder? El poder era a Él. Y Pedro estaba claritísimo. Pedro estaba muy claro. Pedro sabía que él tenía que hablar. Porque por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios fue creada la tierra y fue creado el cielo. ¿Habrá poder en esa palabra? ¿Habrá poder en esa palabra? Claro que hay poder. Lee Apocalipsis capítulo 18, 19, a ver si no hay poder. Los ejércitos se van a reunir, todos los ejércitos se van a reunir en el valle de Armagedón. Y en el valle de Armagedón van a estar todos armados hasta los dientes. El poder político se está gestando a ese ritmo de que todos quieren un arma más poderosa para obtener la paz, pero no va a hacer falta ningún disparo pequeñito del ejército de Israel ni de sus aliados. No va a hacer falta nada de eso, porque saldrá Jesús y con la palabra, dice de su lengua o de su boca sale una espada de dos filos que manda a todos los ejércitos al piso. ¿Cuál es su palabra de dos filos? ¿Cuál es su espada de dos filos? Disculpe. Su espada de dos filos, claro. ¿De qué color es el caballo blanco de Maceo? Es su palabra. Con su palabra los ejércitos caen. Con su palabra los ejércitos son totalmente devastados. Pedro entonces tiene que contar con la palabra de Jesús para dar el pasito. ¿Cuántos se acuerdan de sus niñitos cuando empezaron a dar los pasitos? A mí me encantaba ese tiempo de los niñitos dándose el pasito, se rompen la cabeza, eso es tiempo difícil, cuando aprenden a caminar o están aprendiendo a caminar. Y yo creo que Pedro en su intención no estaba tentando a Jesús, porque hay algunos que creen que Pedro estaba tentando a Jesús.
No, si tú puedes, di que esto va a suceder. Pedro no estaba tentando a Jesús. Ya Jesús le había hablado a los discípulos y les había dicho que no podíamos tentar a Dios en el momento este de el enfrentar al enemigo en su tentación. Jesús habla, Jesús dice, ¿y cuántas veces se lo habrá contado a los discípulos? Yo estoy seguro que se los contó unas cuantas veces, lo que el diablo había hecho o había tratado de hacer con él. Y Jesús dice, de escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que Pedro no estaba buscando tentación. ¿Quién podrá probar a Dios? ¿Habrá alguien aquí que pueda probar a Dios? El que trate de probar a Dios en algo va a ser, si es una prueba humana, va a ser descalificado. Porque a Dios nadie le puede probar. Nadie puede probar. Ya Dios ha dado las evidencias. Las evidencias están a tu alrededor. La evidencia más grande es Jesús. Y la segunda evidencia eres tú, hermano. Es usted, hermano, que está aquí. ¿Cómo usted ha llegado aquí? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo usted ha llegado aquí? No queda otra palabra que decir, porque Dios lo trajo aquí. Porque Dios lo trajo aquí, porque Dios le ha ido transformando el carácter, porque Dios le ha ido transformando la manera de pensar, porque Dios ha ido transformando y limando cada área de su vida. Es por eso que usted permanece aquí, porque si usted se enfrenta de clan al Dios eterno, si usted se enfrenta de frente a Dios, usted se tiene que ir de aquí. ¿Es verdad o no? Usted se tiene que ir de aquí, porque nadie puede mirar a Dios y vivir. Nadie puede mirar a Dios y vivir. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué muchas personas no entran de ese lugar para acá adentro? Porque la luz los quema. ¿Qué luz? ¿Qué luz los quema? La luz de Cristo que brilla alrededor de los cristianos. ¿Se ha puesto a pensar por qué usted en muchas ocasiones es tomado como una persona extraña, una persona difícil o que no cumple con los estándares del mundo actual? Porque usted es de la luz y la gente anda en tinieblas. Pedro entonces tiene que tomar su iniciativa y decir, salgo porque Jesús me dice, camina. ¿Qué Jesús le responde? Versículo 29. Jesús le responde, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, hay aquí un pero, al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. De nuevo Pedro. Yo estoy convencido que Pedro fue el que gritó, fantasma, fantasma. Y ahora Pedro de nuevo, Señor, sálvame, sálvame, que iba al fondo del lago. Recuerde, Pedro era pescador, Pedro sabe nadar como el mejor, pero ahora no se trata de nadar, ahora se trata de mirar, aleluya, mirar. Ahora no se trata de nadar, ahora se trata de mirar. Porque Pedro podía por su propia fuerza salir de aquel embrollo. Sí, él podía salir. Pero no era salir por sus propias fuerzas. Era que Jesús le sacara de esa situación, que Jesús le diera la mano, porque de otra manera no iba a poder resolver su conflicto. Hermano, te lo estoy diciendo a ti de parte de Jesús ahora. Tu conflicto no tiene solución sin Jesús. Tu conflicto, mi conflicto no tiene solución sin Jesús. Porque has intentado por aquí, has intentado por allá, pero el Espíritu de Dios te está diciendo, confía y pon los ojos en mí. No los pongas en otro. Pon los ojos totalmente en mí. De igual manera, Hebreos capítulo número 12, versículo 2. Hebreos 12:2 se nos manda a nosotros que pongamos nuestros ojos en Jesús,
el autor y el consumador de nuestra fe. Teniendo tantos testigos en derredor nuestro, dice la palabra. ¿Y cuáles eran los testigos que dice Hebreos? No lo dude, son toda esta galería, o es toda esta galería, hombres de fe que están contenidos. Yo creo que no se puede cerrar Hebreos 11. ¿Usted cree que se pueda cerrar Hebreos 11? Yo creo que no se ha cerrado Hebreos 11. Hebreos 11 ha seguido en una lista interminable de mártires por la fe de Jesús. ¿Sabía usted que hoy mueren cristianos en el mundo por causa de Jesús? Sí. Hoy mueren por causa de Jesús cristianos, y esa lista sigue aún más grande y más extensa. El escritor de Hebreos nos siguió diciendo: no cambien la mira. Es como cuando un corredor va a la pista. Va a la pista y va a trabajar los 100 metros planos, rápido, súper furioso. Si ese corredor se concentra en la mamá que está allí observando qué va a suceder, ese corredor mira a la mamá le hace una ceñita, la mamá le dijo: cuando vayas a mitad de camino, mírame a mí. Lo echó a perder, la mamá le echó a perder la carrera, porque el corredor no puede perder el foco de mira de la meta y de su carril. Él no puede mirar a otro lado, él tiene que mirar al carril. Hay corredores que han perdido por cambiar la mirada y mirar al de atrás. ¿No los han visto en las carreras? Como cuando uno mira atrás para ver por dónde viene el vecino te hace y te pasa y llega primero a la meta. Eso nos tiene que poner a pensar. ¿Qué hubiese sido de Pedro si Pedro hubiese mirado a Jesús nada más? ¿Qué hubiese sido de tu vida cuando te has puesto bravo, de mi vida cuando me he puesto bravo con alguien, si no me hubiese enfocado en alguien a mi alrededor y solo hubiera mirado a Jesús? ¿Creen ustedes que esto me hubiese hecho daño? ¿A usted le hubiera hecho daño estas cositas que hay a nuestro lado? Estoy convencido que no y no. ¿Y por qué han pasado tantos por estos bancos y se han ido luego? ¿Por qué? Porque cambiaron la mirada de Jesús y la pusieron en los hombres. El centro de la Biblia te lo está diciendo. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres. Salmo 118, 8. Mi hermano que estás acá, Pedro se turbó, Pedro fue al suelo. Quiero usar otro texto y con esto vamos a terminar. Quiero usar otro texto allá en Isaías capítulo número 6. Isaías capítulo número 6, y es la experiencia de Isaías cuando mira al rey. Dice la palabra, Isaías capítulo 6, a partir del versículo 5. Y tendríamos que ver desde el versículo 1 y saltar al 5. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, versículo 5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mi hermano, mi hermana que está acá, visita que está acá, si miramos a Dios, nos sentimos como muertos. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos tienen contaminados, porque nuestros pecados no nos dejan ver a Dios, porque las mentiras salen a la boca, porque la mente se embrutece. No podemos por orden humano ver a Dios, no podemos ver a Dios. Y dice la palabra, versículo 6, aleluya,
y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermano que está acá, la experiencia de Isaías fue exactamente la misma que Pedro. No podía mirar, sus ojos no le podían ver. De igual manera no le podemos ver nosotros, a no ser que Dios venga a trabajar a nuestro lado, porque ya nosotros hemos puesto nuestra mirada en Él. No cambiemos la mirada de Jesús. De igual manera que Isaías, Pedro, tú y yo necesitamos descontaminar nuestros labios. El Señor manda a su Espíritu para eso. Necesitamos descontaminar la mente. Necesitamos enfocarnos ¿en quién? En quién es Jesús. En quién es Jesús. No cambies tu mirada de Jesús. Abre tus ojos. Abre tus ojos. No mires al pastor, no mires al diácono, no mires al maestro. Mira a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. No mires a nadie más. Te lo repito y no es matraca mía. Pon tus ojos en Jesús. Ponlos en Jesús. No cambies la mirada de Jesús. Jesús es el centro. Jesús es el centro. Jesús es el centro. Y si nosotros sabemos poner los ojos en Jesús, aún en medio de la tribulación que venga, vamos a tener posibilidad de caminar sobre las aguas. Dios te bendiga. Yo sé que tú has estado muy concentrado. Dios te bendiga. Yo sé que Dios va a hacer cosas muy lindas a tu alrededor, porque has puesto los ojos en Jesús y no lo vas a cambiar nunca, nunca, nunca de Él. Que el Señor nos siga bendiciendo en las clases. Ahora, después del canto, Nidia va a estar dando una información. Canto y oración. Canto, oración y Nidia da la información. Yo creo que Dios ha hablado claro, ¿no es verdad? Y Dios nos permita siempre que nunca apartamos la mirada de su santa persona. Vamos a cantar ese himno que se llama así precisamente: pon tus ojos en Cristo. ¿Eh?
Señor. Jamás faltará su promesa. ¿Qué prometió el Señor? Él dijo, Contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso